la clase que habíamos comenzado la clase anterior para ver cómo se selecciona una herramienta para hacer una operación de torneado. Vimos toda la codificación de cómo se designaban a los insertos, cómo se designan los portainsertos para torneado exterior y cómo se designan portainsertos de torneado interior. Esa codificación fue la que estuvimos viendo, que responden a normas internacionales, por lo tanto, tiene la misma forma de designarse, ya sea en Argentina como en cualquier lugar del mundo. Bien. Voy a abrir el apunte, compartir el apunte, para que nos ponemos a repasar. ¿Se está pudiendo ver bien el apunte? Sí, profe. Bien. Comienzo entonces haciendo un repaso muy rápido de cómo era la codificación de los insertos. Primeramente, repito que la primera letra del campo, que era la más importante, era la forma, y en esta forma habíamos visto que solamente hay 7 formas que son las que se utilizan normalmente en el torneado. La C, un rombo de 80 grados, la D, un rombo de 55, R, inserto redondo, T, un triángulo equilátero de 60 grados, la forma S, un cuadrado, cuyos ángulos son 90 grados, la forma B es un rombo cuya punta tiene 35 grados, y la forma W, designada como trigón, que parece un triángulo cuya punta tiene 80 grados. Bien, eso entonces es el código que está en la primera posición del campo que se utiliza para designar los insertos. La segunda letra del campo designa el ángulo de incidencia, por lo tanto habíamos visto que los que tienen ángulo de incidencia 0 son los negativos, los neutros. Letra N, ángulo de incidencia 0. Todos los demás, de acuerdo al valor que tenían, que ustedes revisarán las tablas, para no perder tiempo ahora, revisan las tablas y van a ver los nombres. La tercera letra del campo hace referencia a la tolerancia con la cual se fabrica el inserto. Quiere decir que esta letra hace referencia a la precisión de las dimensiones del inserto. La precisión, o sea, las tolerancias con las cuales se fabrica. Todo está tabulado, hay que leerlo para poder recordarlo. Y la cuarta letra del campo hace referencia al tipo de inserto, como es el tipo de fijación, si tiene una o dos caras con filos útiles. Toda esa tipología del inserto está dicha en el campo 4. El quinto campo hace referencia, el código numérico ya, al tamaño del círculo inscripto del inserto. Entonces está codificado, cada uno de estos códigos hace referencia al diámetro que tiene, directamente a la dimensión, mientras que el campo 3 hacía referencia a la tolerancia de la dimensión del campo 5. Bien, posteriormente tenemos el campo sexto, que en este campo el código está indicando el espesor del inserto.
entran a la tabla, miran el valor del código y directamente les dice cuál es el espesor del inserto. Y el último campo numérico, es el campo 7, indica el radio de empalme que tienen en la punta del inserto, que directamente en el código, en el sistema métrico, directamente está expresado en décimas de milímetros. Quiere decir que si es 0,8, es 0,8 milímetros. Ese es el radio de empalme que van a ver en la punta del inserto. Después todos estos campos están reservados a los fabricantes, donde dicen cuáles son las preparaciones de filo, honing que tiene el inserto, todas características del inserto que no son objetos de detalle en este curso. Sí hay que ver en el campo 12, que está puesto el rompeviruta del inserto, que cuando uno selecciona el inserto para hacer un mecanizado en particular, voy a recordar, lo primero que uno seleccionaba era la forma del inserto de acuerdo a la geometría de la pieza. Posteriormente uno selecciona el rompeviruta para ver cuál es la profundidad de corte a la cual va a trabajar y el avance por vuelta. Y falta acá tener en cuenta un campo más, que es el campo número 13, que es la calidad del inserto. La calidad del inserto se elige en función del tipo de mecanizado que hace, si es corte continuo, interrumpido o no, levemente interrumpido. Y entonces uno con la calidad del inserto puede definir la velocidad de corte a la cual debe trabajar el inserto que uno ha seleccionado. Bien, entonces esta era la forma de nombrar a los portainsertos. Voy a pasar rápidamente a la forma que se designaban los portainsertos de exterior. Bien, acá está el portainserto de exterior. Dije que este fabricante, en la codificación de él, ha puesto un sistema que tiene patentado para darle importancia, lo ha puesto en el primer lugar, pero el código en forma internacional es este que están viendo acá abajo, en el sistema métrico. Entonces, la primera letra del campo, del nombre del portainserto de torneado exterior, como será de importancia que nombra el sistema con el cual se ha fijado el inserto al vástago de acero. Habíamos visto, les había mostrado todos estos sistemas que había y después ustedes los repasan tranquilamente volviendo en el apunte que están todos mencionados. Entonces, la forma de fijar el inserto en el primer campo, en el segundo campo es la forma del inserto. Esto tiene las mismas letras que en la codificación del inserto. El tercer campo, es el ángulo de posición del filo principal, o sea, el ángulo entre la dirección de avance y el filo principal. Ese es el ángulo de posición. De acuerdo al valor que tiene, es el nombre que adquiere con una letra que lo codifica. De acuerdo a eso se pone entonces en el tercer campo, el ángulo de posición. ¿Cómo será de importante que está en el tercer espacio que tiene la codificación del nombre de los portainsertos de torneado exterior? El cuarto campo
está haciendo referencia a si el inserto es negativo o positivo. Exactamente lo mismo que vimos para los insertos. El campo quinto está indicando la dirección de corte, que esto habíamos visto, que eran derecho, izquierdo o neutros. Y por convención, el torno paralelo, el más común, se había designado como derecho. Y el simétrico es el izquierdo y el neutro es el que puede cortar en las dos direcciones. Después, el campo número 7 es la altura de centro que tiene el portainserto, o sea, la distancia desde la base del portainserto. A ver, la voy a buscar para que lo vean. La distancia que hay desde la base hasta la punta del inserto. Esa es la altura que tiene, que coincide con la altura del vástago también. Pero en realidad lo que está acotando este campo es la altura que hay desde la base hasta la punta donde corta el inserto, que coincide con la altura de centro del vástago. Hago esta aclaración porque por ahí uno ve que el vástago lo han modificado, pero lo que no se modifica nunca es la altura que hay desde la base a la punta del filo de corte. Y la otra letra del campo muestra el ancho que tiene el vástago. O sea que está mostrando en una palabra las dimensiones que tiene ese portainserto. Vuelvo al código entonces. Posteriormente encontramos un campo más, una letra que designa la longitud que tiene el portainserto. Y la última letra de este campo, numérico, entonces, hace referencia al tamaño del círculo inscripto del inserto, que la forma del inserto le indicáramos en el campo 2, el tamaño que tiene el círculo inscripto de este inserto está puesto en el último campo. Los demás, dije que no eran objeto de este curso, están reservados para los fabricantes. Bien, esta es la estructura central de cómo se le pone el nombre a los portainsertos de torneado exterior. Ahora voy a repasar entonces rápidamente cuál era el código para los portainsertos de torneado interior. Bien, al igual que en los portainsertos de exterior, esta es la estructura del nombre, de cómo se codifica los portainsertos de torneado interior. Y acá, ¿cómo será de importante la primera letra del campo que indica el material del cual está hecha la valla? Por lo tanto, fíjense que está indicando la letra, por ejemplo, la letra A, que es la que vamos a utilizar, la letra A y la S, que es los únicos que van a ver en los catálogos que han quedado en el apunte que ustedes tienen, es con letra A o S. La letra A es la barra de acero que tiene un agujero para el paso del refrigerante. O sea, si este es el dibujo de la barra, el cuerpo de la barra es de acero y tiene un agujero interno que lleva el refrigerante a la arista de corte del inserto. Y la letra S directamente una barra enteriza de acero sin refrigerante. Y los otros son para las relaciones de longitud de torneado cuando superan la relación entre el diámetro del vástago y el voladizo, la longitud de torneado cuando superan el valor de 4, ahí empiezan a utilizarse estos otros materiales. Pero no es objeto de este curso. Entonces, la primera letra del campo
indica el material del cual está hecha la barra. La segunda letra del campo indica el diámetro que tiene la barra. Acá está la sección de la barra y uno tiene acotado el diámetro. Directamente, si figura 40, el diámetro es 40 en el código, en el sistema métrico. Bien, la tercera letra del campo indica la longitud del portaherramienta de torneado interior, ¿ven? Entonces, la longitud que tiene es la tercera letra del campo. ¿Cómo será de importante que está en la tercera letra la longitud que va a tener este portainserto? Porque dependerá de cuánto está en voladizo que lo haga que se comporte como esbelto o como firme. Profe, ¿longitud desde el filo hasta dónde? A ver, perdón, no escuché la pregunta. La Dame un longitud de... segundo que voy a subir el volumen. Un minuto. Bien, ¿me la podrías repetir a la pregunta? Sí, la longitud es desde la punta del filo hasta dónde? Hasta donde termine el portainserto es la longitud. Acá lo proyecto, ¿ven? Desde donde comienza el filo de corte hasta el final de la herramienta. Esa es la longitud que está puesta en el código. Lo cual no quiere decir que sea supongamos que tengo un portaherramienta como el que está en el código que estamos mirando. Fíjense que tiene la letra V corta. La letra V corta es un portainserto que tiene 400 milímetros de longitud. ¿Ven? Tiene 40 milímetros de diámetro y tiene 400 milímetros de largo. Quiere decir que la relación entre el diámetro y la longitud de este porta es 10:1. Pero cuando uno lo fija, puede ser que en voladizo quede a lo mejor 50 milímetros o 60. Supongamos que van a quedar en voladizo 100 milímetros. Y desde los 100 milímetros para atrás está fijado en un soporte. Al momento de tener presente si el sistema es rígido o si después el portainserto es rígido o es un portaherramienta esbelto, cuando está trabajando, hay que mirar desde la fijación a la punta del inserto cuánto vale esa longitud. Si vale 100 milímetros y el vástago medía 40, quiere decir que 100 dividido 40 es 2 veces y media. Es una fijación, se comportaría como un portainserto rígido. Ahora, si la distancia que hay desde donde comienza la fijación hasta la punta del inserto fuera 160 milímetros, la barra, recuerden, tiene 400 milímetros de longitud. Y desde la fijación, a ver, voy a hacer un dibujo para que se vea cómo es la fijación. Este mismo lo voy a hacer. Denme un segundo. Ahí está fijado. Entonces, esta longitud es la que voy a tener en cuenta al momento de analizar la relación entre la longitud que queda en voladizo y el diámetro del portainserto.
¿Ven? Esa relación, si esa relación es desde 4 para abajo, 4 o menor que 4, se comporta como un porte inserto con fijación rígida. Si esa relación es mayor que 4, empieza a comportarse como una fijación esbelta. Y ahí hay que tener precauciones a la hora de decidir cómo tienen que ser los portainsertos para trabajar. Pero había dicho que eso no es motivo de este curso. ¿Se entendió? ¿Quedó bien claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, lo que está en el código es la longitud total que tiene el portainserto. Pero a la hora de uno tener presente para trabajar, tiene que fijarse cuánto queda desde la fijación a la punta de inserto. Esa longitud es la que uno tiene en cuenta para ver si es esbelto o si es rígido. Bien. Vuelvo al código. Estábamos hablando de la tercera letra del campo. Fíjense que después de los 3 primeros campos, todos los portainsertos de interior tienen un guión que separa el resto de la codificación. Entonces, el primer de la segunda parte de la codificación, la primera letra que indica la forma del inserto. El campo número 4, vuelvo de nuevo acá, campo número 4, perdón, el campo número 4 es la fijación. La fijación, este campo, esta parte del campo es igual que en el portainserto de torneado exterior. La primera posición en el torneado exterior era la fijación. Fíjense, en el campo 4, que acá figuraría como el quinto, está mostrando la fijación, o sea que tiene la misma letra que vieron para el portainserto de torneado exterior. Vuelvo nuevamente acá. La letra siguiente, la del campo número 5, indica la forma del inserto. La letra número 7, el ángulo de posición. La letra número 8, el ángulo de incidencia. La posición octava sería esta, que está puesta como novena. La dirección de corte. Y el campo que queda acá identifica al tamaño del inserto. O sea que esta parte del código es exactamente igual que en el portainserto de torneado exterior. Solamente se cambió el orden acá de estas 3 primeras letras que hacen al campo del portainserto de torneado interior. Bien. Entonces, con esto dije que ya le hemos puesto nombre al inserto y a los portainsertos. Ahora lo único que queda mirar es cómo se procede a seleccionar un inserto primeramente y después el portainserto para hacer un torneado. Vamos a empezar con el torneado exterior, por lo cual yo voy a volver en el apunte a la página donde está el torneado exterior, que es la página 30. Entonces, habíamos ya visto esta figura, donde les había mostrado cuando uno selecciona el inserto, lo que hay que tener en cuenta es lo primero que se hace cuando se selecciona el inserto. Uno tiene, había mostrado yo un gráfico, voy a volver un poquito para atrás en el apunte, denme un segundo. Les voy a recordar
la estructura de cuál era este esquema que había mostrado anteriormente. En este esquema lo que había dicho yo que el procedimiento para seleccionar el inserto y el portainserto para los torneados en general es: dispongo yo del plano de la pieza, por lo tanto conozco la geometría perfectamente de esta pieza que tengo que mecanizar. Como conozco el plano, también conozco el material del cual está hecha esa pieza, y con el material, como está en una codificación de acuerdo a una codificación internacional, en nuestro país la codificación coincide con la de Estados Unidos para los materiales, o sea, las normas que utilizamos acá son la norma SAE para designar los materiales comerciales. Entonces, habíamos visto que existían estos 6 grupos que codifican los materiales. El grupo de los aceros, el que está en azul, el grupo de los aceros inoxidables, el amarillo, las fundiciones, que era la letra K, en rojo, los materiales no ferrosos, o sea, aluminios, todo lo que es plástico, todo lo que es madera, bronces, latones, todos esos están en el grupo de los materiales no ferrosos, un verde claro, y estos 2 grupos dije que no son de importancia para este curso, que eran aleaciones termorresistentes, grupo S, marrón claro, y los aceros templados, que es el grupo H, con un color gris claro. Entonces, uno conocía el material. Conociendo esto, con la geometría de lo que yo tengo que mecanizar, selecciono la geometría del inserto. Una vez que selecciono la geometría del inserto, defino el tipo de rompeviruta que voy a utilizar. Y los rompevirutas, había dicho que en este apunte, este fabricante los clasifica en 3 tipos de rompevirutas, que son los rompevirutas para desbaste y todo lo que era desbaste, mecanizado medio y terminación o acabado, como está mostrando acá en esta parte la codificación. Entonces los rompevirutas empiezan con la letra R, M o F. Entonces todos los que empiezan con R son para desbaste. M, mecanizados medios, F, para terminación. Entonces, lo primero que uno hacía, vuelvo otra vez al gráfico este que está acá atrás, es seleccionar la geometría del inserto, el rompeviruta. Una vez definido el rompeviruta, defino la profundidad de corte y defino también la velocidad de avance por vuelta a la cual puede trabajar ese inserto. Posteriormente selecciono la calidad del inserto, o sea, los recubrimientos que tienen. Los recubrimientos estos lo hacen más resistente. Una vez que yo definía ese recubrimiento, puedo seleccionar la velocidad de corte y con eso puedo ya calcular todos los parámetros tecnológicos que hacen al mecanizado. Bien, entonces esos pasos son los que voy a ir mirando acá, que ya los he ido repitiendo. Materiales, todo lo que era, todo esto que ya lo hemos visto, cómo influyen los ángulos en los distintos materiales. Esto es cómo está conformado el inserto. Y vamos acá que de acuerdo, selecciono el rompeviruta de acuerdo a si es desbaste, mecanizado medio o terminación. Y con ese rompeviruta, voy a ampliar un poco acá para que se vea mejor esta parte. Estos rompevirutas tienen zonas en las cuales se pueden aplicar y en un gráfico yo podía obtener, que lo da el fabricante,
la profundidad de corte a la cual tiene que trabajar el AP y la velocidad, el avance por vuelta al cual tiene que trabajar este inserto, dependiendo de si es desbaste, mecanizado medio o terminación. Fíjense que en terminación el avance por vuelta es menor y las profundidades de corte también son menores. Se supone que cuando uno está terminando, está sacando muy poco material. Así muestra que para trabajar en aceros, este fabricante muestra rompevirutas para, dije, desbaste, mecanizado medio y terminación. Y fíjense que ahora grafica las zonas en función del avance y de la profundidad a la cual puede trabajar. Y acá está indicando cada zona cuáles son los valores entre los cuales puede trabajar el rompeviruta PR. PM, mecanizado medio, PF para terminación. Bien. ¿Se está entendiendo? ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer hasta este momento? A ver. No, profe, va bien. No, por mi parte no. Sí, prácticamente bien, se está viendo nuevamente porque vi que se cortó un momento la internet. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Sí, profe. Bien, entonces continúo. Este era el primer paso. El primer paso era seleccionar del código del inserto. La primera letra era la forma del inserto. Yo selecciono de esas 7 formas posibles que hay, ¿cuál es la más adecuada para hacer el trabajo que tengo que hacer? Si es C, si es T, si es R, cualquiera de las letras. Y lo otro que selecciono en el primer paso es el rompeviruta que me aconseja el fabricante de acuerdo a que si yo tengo que hacer desbaste, un mecanizado medio o terminación. Y en ese paso, al definir el rompeviruta, puedo definir de un gráfico o de una tabla, porque este fabricante también después ha tabulado todo, en lugar de dar este gráfico así como lo están viendo, ha hecho una tabla con valores. Entonces dice, rompeviruta PR puede trabajar entre estos valores de avance por vuelta y entre estos valores de profundidad de corte. Fíjense que acá voy a repetir y mostrar que la zona de trabajo del rompeviruta PR, que es para acero, está hablando de siempre esto para acero, por eso lo pone en azul, en celeste, digamos. Y está mostrando entre que avance por vuelta, la zona esta está comprendida entre este valor mínimo y este valor máximo del avance por vuelta, y en la profundidad de corte, cuáles son los valores entre los cuales varía. En esa zona, fíjense, la viruta se rompe y se puede controlar perfectamente. ¿Ven? Eso es lo que hace el fabricante. De esta forma hace ensayos y hace o gráficos o bien hace tablas de cómo puede ser. Bien. Lo mismo muestra el fabricante para el rompeviruta de mecanizado medio y para mecanizado de terminación. Fíjense, voy a ampliar el de mecanizado de terminación. Acá lo pueden ver. El rompeviruta PF utilizado para acero, por eso está en color celeste. Fíjense en toda esta zona
Miren, fíjense, en esta parte donde mejor se ha roto la viruta, y en esta otra sale rota, pero fíjense que salen pedacitos más largos. ¿Ven? Quiere decir que uno preferentemente va a venir a trabajar en esta parte. Quiere decir que avances entre 0,2 y 0,25 y profundidades de corte entre 0,75 y 1 milímetro. ¿Ven? ¿Se entiende eso? Quiere decir que los fabricantes tienen que hacer una cantidad de ensayos muy importantes cada vez que hacen un rompeviruta, hacen un recubrimiento para darles a ustedes cuáles son los valores entre los cuales funciona en forma óptima. Bien. Toda esta información entonces va a estar disponible. Acá vuelve a repetir cuáles son los rompevirutas que hay para acero. Lo amplío para que lo miren, pero después ustedes lo leen con detenimiento. Está mostrando cuáles son los rompevirutas que hay, los tipos de rompevirutas que hay para terminación, para desbaste medio y desbaste pesado, o sea, grandes desbastes. Para acero, para aceros inoxidables y para fundiciones. Esto es más o menos lo más común de que uno tiene que mecanizar en los distintos tipos de material. Aceros inoxidables o fundiciones. Y esto es lo que aconseja el fabricante. Bien, va repitiendo nuevamente todo lo mismo. Y acá muestra, voy a pasar a torneado. Fíjense que termina estos pasos. Ahora el paso último es seleccionar ya cuál es la calidad con la cual va a trabajar el inserto perfectamente bien. Entonces, fíjense que la calidad no es nada más que el recubrimiento que tiene puesto, que según una norma ISO, tiene estas zonas, pero acá le ha puesto P15 porque es la calidad P15, P25 o P35. Y acá está mostrando cuáles son los rangos de velocidades a los cuales trabaja en condiciones adecuadas. Y también lo pone a estas condiciones según si el corte es continuo, si es interrumpido, y que lo pone todo en negro para condiciones difíciles, o sea, cuando hay cortes severamente interrumpidos, qué sé yo, supongamos que tienen que tornear un eje estriado, un eje que tiene todas estrías, y es una pieza difícil de tornear, por eso está en negro, indicado acá según este fabricante. Bien, en base a ese criterio se selecciona cuál es la calidad adecuada y cuáles son las velocidades. De acuerdo a los materiales, supongamos que sea el grupo P, los distintos subgrupos que hay, y cuál es el más adecuado para todos esos subgrupos. Bien, con esto uno va a buscar en una tabla que va a dar el fabricante cuál es la velocidad de corte adecuada para que trabaje este inserto. Fíjense que acá en la fotografía le ha pintado ahí la calidad comercial, el nombre comercial del recubrimiento, ¿ven? 4225. Entonces, de acuerdo a eso, uno selecciona la velocidad de corte y calculará con la ecuación de la velocidad de corte el número de vueltas al cual tiene que trabajar el inserto que uno ha seleccionado. Bien. Este es
son los pasos para seleccionar el inserto. Ahora vemos, esquemáticamente también, cuáles son los pasos para seleccionar el porta inserto, que tiene que trabajar ya sobre la pieza y va a sujetar el inserto que uno haya elegido. Bueno, acá en esta parte del apunte habla que hace un comparativo entre las distintas geometrías. No, voy a volver, lo voy a ampliar de esta otra forma. Hace un comparativo entre las distintas formas y cómo es la tenacidad y de acuerdo a la accesibilidad, o sea, cómo puede acceder a un perfil determinado. Mientras, fíjense que el redondo es el más resistente, porque la punta es directamente todo el inserto. Acá la punta es 90 grados, acá la punta en la forma C es 80 grados, en el W también es 80 grados, y cada vez que se va haciendo la punta más chica, se va poniendo como menos resistente, menos tenaz, pero tiene más accesibilidad y menos accesibilidad la forma R. ¿Ven? Son contrarias. Mayor tenacidad tienen esta forma a menor tenacidad. Y en accesibilidad es al revés. Estos pueden acceder a gargantas, a perfiles como esto se llama copiado, a perfiles que uno puede ir copiándolo. Estas formas son más fáciles de utilizar que la forma redonda. ¿Ven? Eso es lo que quiere decir con esto. Ustedes cuando lo lean a todo esto van a ir entendiéndolo porque es como un cuento. Lo que hay que tener en cuenta y haber comprendido de la codificación del inserto, que la primera letra del campo es las letras que ustedes están viendo acá, que era la forma del inserto. R redonda, S cuadrado, la C el ángulo de 80 grados, el W también, que era como un triángulo, pero que en la punta tiene 80 grados. La forma T es un triángulo con las puntas de 60 grados. Forma D, punta de 55 grados. Y forma B, la punta es de 35 grados. Profe, ¿Sí? Escucho. entonces, ¿no podría tener un inserto de la forma B con un rompevirutes de desbaste? Porque no sería apropiado. Sí hay, porque hay algunas veces que uno tiene que devastar un perfil con una forma donde lo único que te permite entrar es un inserto B. Pero normalmente uno, ¿qué es lo que hace? Divide las operaciones. En el desbaste trata de desbastar con el inserto que tenga la punta más grande, digamos. Si se puede el de 90 grados, el de 90 grados, y si no, uno se va viniendo a uno más que tenga más. Supongamos que tiene que terminar el perfil sí o sí con el de 35 grados, y es el más débil. ¿Está bien? Entonces, en un primer paso, a lo mejor uno hace un perfil que más o menos se le aproxime. El desbaste grueso sería ese. Lo hago con una geometría. Después, el desbaste medio, sí lo hago con la geometría ya esta V corta, y la terminación también con la geometría V corta, ¿ves? Y uno elige un rompeviruta de desbaste medio y de terminación. Normalmente eso es lo que se hace. ¿Se entendió la idea de cómo se utiliza? Sí, sí. Bien.
¿Alguna pregunta antes de que pasemos a la selección ahora ya del vástago que va a sostener al inserto? ¿Alguna duda? ¿Algún cuestionamiento sobre lo que han visto? Bien, entonces continúo. Acá el apunte vuelve a repetir todo esto, todas estas partes que ya lo hemos visto, yo se los he mostrado en la parte de cómo influían los ángulos. Todo eso lo vuelven a repasar ustedes, pero no habla más que eso. Bien, vamos entonces a cómo elegimos el portainserto para el torneado exterior. Ya hemos seleccionado en el paso anterior el inserto. El inserto ya lo tenemos seleccionado. Por lo tanto, ahora nos queda seleccionar cuál es el vástago que lo va a sujetar para permitirme tornear la forma de la pieza. ¿Ven? Entonces, fíjense que el tipo de portainserto fundamentalmente depende de la forma de la pieza que yo tengo que mecanizar. Bien, voy a hacer acá un pequeño comentario. A ver. Supongamos que esta pieza partió. Perdón, no activé. Supongamos que esta pieza parte de un material en bruto que estoy marcando yo en línea de puntos. ¿Se entiende? Este sería el diámetro en bruto del material. Estoy usando este es el eje de revolución, ¿no es cierto? Desde el eje de revolución voy a utilizar solamente la mitad nada más del dibujo. Bien, supongamos que tengo que terminar este perfil que estoy indicando ahora con el lápiz, que estoy siguiendo con el lápiz. Ese perfil es mi perfil de terminado de la pieza. Lo tengo definido al plano. Seleccioné ya que un inserto triangular me permite entrar en la geometría. No tengo problemas en el ángulo este que está acá. Entonces, esto yo, ¿cómo es lo que estoy diciendo que hacía hace un rato? Yo puedo hacer un desbaste grueso de esto. Y entonces, esta zona que estoy rayando, la puedo sacar con un primer portaherramientas, el 1, y el inserto 1 también, que tendrá rompeviruta de desbaste, R. Y el de terminación para seguir el perfil, usaré un inserto que tenga rompeviruta F, por ejemplo. ¿Ven? Pero en este caso particular, el mismo portainserto me sirve para hacer el desbaste y la terminación, que es la partecita que he dejado en blanco. La zona que está en blanco la saco con el inserto que tenga rompeviruta F. Lo que desbasto la saco con el rompeviruta R. Pero también podría haber hecho yo lo siguiente. Voy a cambiar de color para
Decir, yo podría haber hecho esto así, así. Entonces podría haber utilizado un inserto cuadrado. ¿Ven? Estoy pintando, tratando de pintarlo al inserto este cuadrado que voy a utilizar para hacer este perfil que he puesto en verde. Este perfil que me permita, este pasaría a ser mi primer portainserto ahora, y este otro pasaría a ser el de segundo, el de terminación. Este sería el de desbaste, pondría el inserto con rompeviruta R, nada más que ahora la geometría es cuadrada, y uso una geometría que es para terminado, que es el triángulo, que me permite ya copiar perfectamente bien el perfil. ¿Se entiende cuál es el criterio que se utiliza para hacer las piezas? Entonces, en el primer inserto que yo trato de poner, pongo uno que tenga, este tiene ángulo de 90 grados, porque es la forma S, ¿sí? Mientras que este tiene ángulo, la forma T, tiene un ángulo de 60 grados. Entonces está claramente, estoy diciendo, este es un inserto mucho más firme, me va a permitir sacar todo ese material en el menor tiempo posible, porque va a poder ir a grandes valores de avance y grandes velocidades de corte, porque es muy resistente. ¿Se entiende cuál es el concepto para esto? A ver, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bien, ¿quedó claro cuál es el concepto? Yo tengo la forma Profe, final de la pieza porque tengo el plano, y el primer perfil que voy a hacer en el desbaste me lo invento de acuerdo a la forma de la pieza y lo hago adecuado para sacar el mayor volumen de viruta posible con un inserto muy resistente. Y dejo una zona mucho más chica para terminar con el inserto que tenga el ángulo menor, el ángulo de punta menor. ¿Bien? Esto, profe, para ahorrar tiempo, digamos. Esto es para, se hace porque el mecanizado se hace más confiable porque tengo un inserto más resistente y puede trabajar a tasas de avance mucho más altas que lo que es un inserto que tiene una punta más chica. Eso es obvio. Mientras más resistente el inserto, más rápido puedo comer material. Mientras menor es el ángulo de la punta, supongamos que el ángulo este fuera por acá, fuera por ahí. Entonces, ya no es un inserto triangular lo que puedo usar, sino un inserto romboidal. ¿Ven? Y eso sería el portainserto. ¿Se entiende ahí el dibujo? Sí, profe. Porque Sí, el dibujito, este sí. ángulo me cambió la forma de la pieza, entonces me define que puede entrar un inserto que tiene un ángulo todavía mucho más chico. Supongamos el de 35 grados, que es la forma B. Sigo sacando la forma S, la mayor parte de la viruta
de la viruta que hay que remover, que hay que transformar en viruta todo ese volumen de material, con este inserto, y con el otro solamente termino el perfil casi de la pieza. ¿Se entiende cuál es el concepto? Sí, y si tuviera que hacer como un surquito, Si tuviera que hacer como un ¿qué? un surco, o sea, A ver cómo sería el surco. eh, Como un resalte. y como un espacio para un O-ring, por ejemplo. Ah, En vez de, bien. en vez de usar un triángulo, se podría usar Claro. un cuadradito Justo así, justo chiquito. la ranura del O-ring vienen unos insertos que son específicos para hacer esa ranura. No es el objeto de este curso, ¿no es cierto? Pero ese viene uno. Supongamos que ahora, con lo que me dice el compañero de ustedes, la voy a dibujar. Supongamos que acá estuviera la ranura esa que tienen que hacer. ¿Entiendo? Bien. Eso es lo que vos querías agregarle a la pieza, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Bien. Vuelve a ser exactamente lo mismo. Supongamos que la pieza viene este perfil acá y tiene esta ranura acá. Entonces, se utiliza esta herramienta para sacar todo este material, esta herramienta para sacar todo esto, y para hacer esa ranura, la voy a dibujar acá, la herramienta, acá que me ha quedado, se utiliza un inserto que tiene esta forma. Directamente el ancho de la ranura y el portainserto es una cosa así. ¿Ven? Esto es el inserto. Supongamos que este ancho, que lo van a ver en los catálogos como AE, ancho de corte, este ancho, le voy a poner un valor, 4,6 milímetros. Esa es la ranura. El ancho del inserto estándar es 4 milímetros. ¿Se dan cuenta? Entonces tendrá que entrar el inserto una vez por acá y después va a entrar por acá y va a dejar terminada la ranura. ¿Se entendió ese concepto? Profe, En ese caso, profe, el inserto, hay que ver el tema de la precisión que tiene el inserto. En ese caso, Claro. de la ranura, porque ahí usted lo Por que está eso haciendo es un trabajo fíjense que fino. la precisión del inserto está en el tercer lugar del nombre. Es tan importante que está en el tercer lugar del nombre. Es más importante la precisión con la cual se ha fabricado que la dimensión que tiene. ¿Ven? En todas esas ranuras así, la precisión con la cual se hace el inserto es muy importante para saber si se hace en una única pasada o si se hacen varias pasadas. Sí, 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 figura como la tolerancia que tuvo la piel, el inserto, digamos. Exactamente. Sí. Escribo un nombre de un inserto, CNMG. Este es el campo, es la tolerancia. Y por acá venía 120408. Entonces, acá veían el tamaño, cuánto vale el diámetro del círculo inscripto, el IC, que tiene el inserto. ¿Ven? A medida que vayan leyendo todo esto, se van a ir familiarizando. Por eso yo decía que era más importante primero ver todo cómo se le pone el nombre del inserto, para que uno ya vaya teniendo idea de cuando va hablando esto, qué es lo que tiene que tener claro, el nombre del inserto, y qué es lo importante y cuál es el orden de la importancia, porque en la codificación está perfectamente definida.
Profe, y al ser un inserto, digamos, con una dimensión y una forma más específica, ¿varía mucho el costo con respecto a los otros? El costo del inserto en Muy sí. buena precisión. Sí. Respecto de los insertos que hemos estado hablando, de las formas que yo le he mostrado en la codificación, esos insertos, que son los más estándar, tienen unos valores relativamente bajos comparado con estos de ranurar, todos estos que son como especiales para operaciones muy específicas. Porque también, si la ranura, voy a hacer acá, voy a hacer el detalle de la ranura. Supongamos que acá viene el diámetro, tiene un chaflancito, viene acá, la ranura tiene un chaflancito y hace esto, ¿ven? Puede haber un inserto que tenga esta forma. Así, ¿ven? Entonces hace el ancho de la ranura y los chaflanes, todo lo hace simultáneamente, ¿ven? Entonces esos insertos que son tan específicos para hacer operaciones de ese tipo, pasan a ser ya de un costo muy importante. Calculen que valen no menos del doble de los otros. Duplican el precio. Más o menos para que tengan una idea. Los otros, los insertos comunes, los nombres que hemos estado viendo, S, C, D, V corta, W, todos esos más o menos están entre los 8 y los 10 dólares. Estos otros que son más específicos y están de los 20 dólares para arriba. Dependiendo de la complejidad de la forma que tiene. Bien. ¿Alguna pregunta más respecto de lo que he estado diciendo acá? Respecto de la selección del portainserto. Si no, borro y seguimos. Una duda con la forma del inserto, profe. Bien, aclaro. A ver si se puede. Diga cuál es la ¿En duda. qué tipo de pieza sería apropiado usar un inserto redondo? Ah, bien. El inserto redondo no es un inserto muy utilizado, pero en algunas piezas se utilizan radios grandes y entonces eso se hacen con insertos. Denme un segundo, voy a limpiar esto. Supongamos que yo estoy haciendo este perfil. Este es el eje de revolución. Bien, este radio, supongamos que que acá mide la pieza diámetro 60, más o menos si es en proporción, y acá tendremos diámetro 120 aproximadamente. Supongamos que esto sea radio 20. ¿Sí? Entonces yo, para hacer este perfil, ¿qué es lo que hago? Yo, ¿qué haría? Desbastaría con un inserto que tiene 80 grados en la punta y la terminación, voy a usar ese nivel, la hago con un inserto que sea redondo. Bueno. ¿Se entiende cómo es ese sería el portainserto para un inserto C y este sería un inserto R? Este inserto, supongamos que yo acá pongo un inserto C
CN 120408. Esto es un inserto bastante estándar. El tamaño 12 significa que tiene un círculo inscripto de diámetro 12,7. Todo esto, si ustedes lo quisieran saber, lo buscan en la tabla, pero tiene un 12,7. Y yo puedo poner un inserto redondo acá que tenga radio, por ejemplo, 6. ¿Quedó claro cuándo se utilizan esos insertos redondos? Podría afinar también, profe, con ese redondo. ¿Podría cómo? Podría hacer un afinado también, ¿no? ¿El desbaste? Sí. Sí, podría utilizarlo para desbaste. Buscar un rompeviruta de desbaste y utilizarlo para desbaste, y un rompeviruta para afinación y hacer todo con la geometría R. Pero recuerden que yo les había dicho que los insertos, de acuerdo a la longitud que tienen en el filo, pueden comer aproximadamente 3/4 de esa longitud. ¿Está bien? Entonces el inserto C puede comer profundidades de corte muy grandes. En cambio, en el R uno no podría comer más de 6 milímetros. Y este otro, este C, si uno elige uno más grande, puede utilizar, tiene 12,7, o sea que acá uno puede utilizar profundidades de corte de 8 milímetros. Puede usar grandes profundidades de corte. Por supuesto que hay que tener máquinas muy resistentes, ¿no es cierto? ¿Se entiende por qué puse yo la forma C primero para desbastar y la forma R para terminar? Sí. Bien. Entonces, también voy a poner en rojo ahora el material del cual salió esta pieza. Supongamos era esto. Entonces yo voy a ir haciendo una pasada así, otra pasada así, otra pasada así. ¿Ven? Entonces después el redondo viene y termina la curva. Cuando uno usa esa forma de desbastar, es muy rápida. Todo esto se va adquiriendo, lógicamente, con experiencia. Pero si alguien me dice, y pongo un redondo para desbastar y un redondo para terminar, y si alguien me dice, puse un C para desbastar y puse un R para terminar, y está perfecto. Entonces, a uno le pondré 10 y al otro le pondré 7. ¿Se entiende? No hay una única solución en todo esto. A la hora después de calcular los tiempos de mecanizado, ahí las cosas cambian fundamentalmente. Y eso se tiene mucho en cuenta en los programas de programación automática que uno simula el mecanizado de la pieza y puede calcular el tiempo perfectamente de cuánto le lleva hacer la pieza. Entonces los ingenieros industriales hacen mucho eso, simular con los programas de mecanizado, simular cuál sería el tiempo para fabricar la pieza y cuál es el costo que va a tener. Minimizan los costos antes de hacer nada, solamente utilizando programas que simulan todo esto que estoy yo comentando ahora como conceptos. Bien. ¿Alguna pregunta más? Profe. Diga.
No, está bien, profe. Ah, bien, perfecto. Bueno, entonces limpio la pantalla y continuamos con esto del apunte, a ver hasta dónde nos lleva. Estamos viendo entonces cómo se selecciona, cuál es el criterio que se tiene en cuenta para seleccionar el portainserto para torneado exterior una vez que ya he seleccionado el inserto con el cual voy a trabajar. Fíjense que cuando uno selecciona el portainserto, lo primero que mira es esto, el ángulo de posición. Por eso este ángulo es tan importante y aparece en todos los catálogos y hay que tener bien en cuenta cómo se mide, que es la dirección de avance y la posición del filo principal. Todo eso hay que tenerlo presente con la geometría del inserto, porque voy a ampliar este pedacito. El ángulo, esta, que es la dirección de avance, esa que es la dirección de avance, y este que es el filo principal, me definen este que es el ángulo de posición. Este ángulo que está acá, que es de 60 grados, quiere decir que para los 180, acá ¿cuánto me ha quedado libre? 90 más 60 son 153. Quiere decir que acá me han quedado 27 grados. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, Bien. Fíjense, 27 grados quiere decir que ese filo no va a tocar el ángulo este, que es el que me está indicando el plano de la pieza, que son 22 grados. Por lo tanto, ese portainserto puede mecanizar este ángulo de 22 grados que tiene la pieza. Por eso es tan importante el ángulo que es el ángulo de posición y el ángulo que tiene la punta del inserto, que ustedes, si dicen que es un T, saben que es 60 grados. ¿Quedó claro ahí? Bien. Criterios a tener en cuenta. Fíjense que estamos repitiendo casi permanentemente lo que ya hemos visto en las primeras clases. Y lo vamos a repetir hasta hartarnos y van a ver que siempre lo que hay que tener presente a la hora de decidir qué portainserto seleccionar. Bien, entonces fíjense que acá el fabricante siempre que muestra la forma de cuál es el portainserto en base al inserto que puede sujetar, muestra cuál es el tipo de mecanizado que puede efectuar. Acá mostrando todos los tipos de mecanizado prácticamente que hay. Torneado longitudinal y frenteado, ese puede hacer ese portainserto. Voy a ampliar este pedacito y voy haciéndolo avanzar. Entonces, este portainserto, siempre el fabricante muestra en su catálogo las direcciones en las cuales puede avanzar el portainserto, cómo puede trabajar. Y va a dar seguramente todos los ángulos que intervienen en el portainserto. El ángulo de posición del filo principal. Cuando haga este trabajo, a ver si están atentos, voy a ampliar solamente esa parte del gráfico. Y voy a hacer algunas preguntas a ver si están despiertos. Cuando el portainserto esté trabajando acá, voy a tratar de dibujarlo. Y está avanzando en este sentido, ¿sí?
si este ángulo que este era el ángulo de posición, era 93 grados, supongamos que miran el manual y le dice eso, y este es un inserto C, que tiene un ángulo de 80 grados, ¿cuánto vale el ángulo de posición para cuando está trabajando frenteando? Esta es la forma de trabajo A, esta es la forma de trabajo B. En la forma de trabajo A solamente está trabajando en el frente de la pieza, y en la B puede hacer el chaflán, esto, y trabajar en el frente en ese sentido. O sea que está trabajando en este sentido y en este otro cuando trabaja de acuerdo a la B, y el filo principal es este. Ahora, cuando esté trabajando en esto, este que está acá pasa a ser el filo principal. Acá el filo principal era este. Y la pregunta mía fue, ¿cuánto vale el ángulo de posición para el caso A? Acá para esto dije vale 93 grados. Y eso es lo que van a encontrar en el catálogo que está mostrando el fabricante. Y para cuando trabaje en el frente de la pieza, el filo principal pasó a ser este otro. ¿Cuánto valdría el ángulo ese de posición? ¿Alguien lo puede decir? ¿Puede ser 100 grados, profe? A ver, saquemos la cuenta. Quiere decir que entre este y este, acá ¿cuánto va a haber? 3 grados. ¿Está bien? Sí. Entre este y este hay 3 grados. ¿Está bien? Acá ¿cuánto hay? 80. 80. O sea que tenemos 83 acá. El ángulo de posición para este caso es esto que está acá. 93. 97. Quiere decir que es 180 menos 83. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? Ah, 97. Entonces, ese es el ángulo de posición para cuando está frenteando, de acuerdo a la forma A. ¿Se dieron cuenta bien de esto? Siempre, siempre hay que tener muy claro la dirección de avance y cuál es el filo principal, para tener en cuenta cuál es el ángulo que va a tener como ángulo de posición del filo. ¿Sí? El catálogo solamente muestra este 93 grados que estaba mostrando yo acá. Bien. Lo demás lo tienen que razonar ustedes. Eso es lo que he mostrado a hoy, acá con esto. Bien, dejemos esto de lado, volvamos nuevamente al apunte. Estaba mostrando entonces todas las posibilidades de mecanizado que muestran los fabricantes. Fíjense que esto ya apunta para la forma C, D o B corta, dependiendo de cuánto vale el ángulo de la punta, que puedo ir a ese tipo de portainsertos que me sirve para esta operación que la llama perfilado. Solamente puedo encontrar portainsertos que lo único que me puedan hacer es un chaflán y trabajar en el frente, o sea, avanzar en este otro, y lo que hacen es refrenteado. Este catálogo le dice refrenteado.
En Argentina directamente decimos frenteado, nada más. Bien. Por último, este redondo puede servir para lo que yo les he dicho, para hacer un radio grande o para una ranura, como en este caso, que tenga radios importantes de empalme, que le llama ranurado. Entonces quiere decir que en el catálogo se van a encontrar que el fabricante siempre muestra la forma y las direcciones en las cuales puede trabajar el portainserto. Y cuáles son los valores de los ángulos de posición. Ángulo de posición grande, sigue hablando, casos específicos. Bien, léanlo ustedes. Esto vuelve a repetir análisis de lo que yo ya he estado mostrando cuando vimos fuerzas y cuando vimos ángulos de posición y cómo intervienen los ángulos. Lo vuelven a leer, si no entienden me preguntarán. Y después acá el fabricante va mostrando los distintos tipos uno por uno. Voy a ampliar para que sirvan a modo de presentación. Y dice que el tipo de fijación, donde en qué tipo de trabajos son más adecuados. ¿Ven? Este tipo de fijación, que era la brida superior, esta se llamaba fijación D, en el código del portainserto se llama D. Es apta para hacer frenteados, perfilados y torneados longitudinales. Ahí está diciendo dónde es más conveniente. Acá dice que es aconsejable para todas estas formas, pero este otro lo supera en cuanto a posibilidades de tener avances mayores porque resiste esfuerzos mayores. Eso es lo que hay que aprender a leer con la simbología que está mostrando acá la tabla. Bien. Después este otro de brida cuña, fíjense que está catalogado, esta también es la fijación con la letra M, como lo cataloga el fabricante, con un símbolo más, que sujeción por tornillo. Dice que en esto es adecuado y muy adecuado en estas dos operaciones, que es perfilado y ranurados. Y después vienen las fijaciones propias de este fabricante. Cuña y tornillo, bueno, y una brida rígida, pero esto que está hablando acá, ya está hablando para torneados con cerámica y CBN, que esto no va a ser objeto de este curso. No, en realidad, los insertos de cerámico se utilizan para mecanizado de fundiciones y los de nitruro de boro cúbico, que esta es la sigla en inglés, nitruro de boro cúbico, se utilizan también para lo que es terminación de fundiciones. Por eso digo, esto no va a ser objeto de este curso. Estas últimas de acá abajo. Sí, lo que es torneado con metal duro, que son lo que están viendo. Plaquitas negativas, estos casos, plaquitas positivas, estos otros. Bien. Más de lo mismo, sigue mostrando todos los gráficos, dice para qué cada placa de estas, para cuándo es más adecuada, con un símbolo, a medida que pone más símbolos más, es más óptima, y con menos símbolos más, es adecuada, pero tiene limitaciones. Eso es lo que está diciendo. Así se lee este otro gráfico que ustedes lo van a leer
y lo van a poder interpretar en base a todos los conceptos que yo ya he expuesto. Bien. Por último, queda ver por hoy cómo es el criterio para seleccionar el portainserto de torneado interior. Básicamente es lo mismo que hemos tenido en cuenta, los mismos criterios que hemos tenido presente para el torneado exterior. Primero se selecciona el inserto, el ángulo de posición con el cual hay que ver. Acá lo que hace el apunte muestra el tema de los esfuerzos, que esto yo ya lo mostré cuando mostré en esos anexos que hay en este apunte. Si ustedes miran esto que está acá y miran los anexos que yo di, van a entender perfectamente porque está repitiendo todo lo que yo mostré en los anexos. Nuevamente acá, fíjense cómo el fabricante va mostrando que cada vez que en el catálogo muestra un tipo de portainserto, también, al igual que lo que pasaba en el portainserto de torneado exterior, muestra las direcciones en las cuales puede trabajar. Bien. Siempre hay que tener en cuenta cuando está haciendo este trabajo, este es el filo principal, y cuando está torneando para este sentido, este otro pasa a ser el filo principal. Por lo tanto, todo lo que dibujé de cuánto valían los ángulos de posición, de acuerdo a una u otra operación, es lo que hay que tener presente a la hora de analizar ese gráfico. Perfilado, fíjense, insertos que se utilizan para el perfilado, C, D y V corta, son esos. Hay que tener siempre presente. Voy a ampliar ese gráfico un poquito, porque siempre hay que mirar en los planos de las piezas cuáles son los ángulos que deben hacer para, en función del ángulo, esta es la dirección. Esta es la dirección de avance. Este que está acá, entonces, va a ser el ángulo de posición. Supongamos que ese ángulo lo miraron en el catálogo y dicen que es 93 grados. Que sea un inserto V corta y que tenga, entonces, el V corta tiene 35 grados en el ángulo de la punta. Quiere decir que este ángulo que queda acá, ¿cuánto va a valer? 93 más 35, 93 más 35 tienen 8, 128, 80 menos 128, 180 es todo el ángulo, menos 128 son 2, 6 menos 2, 4. Quiere decir que ese ángulo es 42 grados. Bien, y acá dice que este ángulo es mayor de 50. 52. ¿Lo puede hacer? ¿Cómo? 52, profe. Ah, perdón, 52. Ay, me cagó. Bueno, 52 grados. Este ángulo, pasa a ser 52 grados. ¿Puede hacer este ángulo de 50 grados? Sí. Perfectamente. Recién cuando me había equivocado, que había puesto 42 grados, no lo podía hacer. ¿Bien? Eso es lo que hay que tener presente siempre, siempre. Sacar bien las cuentas. Yo había faltado el día que enseñaron las restas en la secundaria. En la primaria, perdón. Bueno, ¿quedó claro todo esto? ¿Ven cómo siempre estoy repitiendo
exactamente los mismos conceptos, ya sea para el torneado exterior como para el torneado interior. Y otra cosa que me voy a fijar yo es cuál es el mínimo, esto, cuál es el diámetro mínimo que tornea este portainserto para saber si entra por el agujero que yo tengo que mecanizar. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Básico. ¿Cuál es el diámetro mínimo que puede hacer este portainserto? Lo informa el fabricante. Esto va a estar en una hoja que va a tener todas las dimensiones. Esto va a estar en el catálogo del fabricante. Entonces yo voy a mirar cuál es el agujero, cuál es el sobrematerial que tiene, y me voy a mirar cuál es el diámetro en bruto entonces. Ese es el diámetro en bruto. Hay que ver si el portainserto entra en el diámetro en bruto. Bien. ¿Se entendió todo hasta ahí? Todos estos conceptos hay que tener claro al momento de seleccionar el portainserto de torneado interior. Entonces estaba diciendo, el fabricante va a ir mostrando todas las direcciones en las cuales puede trabajar y les va a indicar todos los ángulos de posición que tiene el portainserto que ustedes estén mirando en el caso de ser solo torneado longitudinal. Y por último, fíjense este que se llama mandrinado a tracción, así lo llama este apunte. Normalmente acá en Argentina acostumbramos a decir torneado por tracción, mecanizado por tracción. Bien. Bueno, sigue exactamente lo mismo, el mismo análisis hay que hacer. Voy a ampliar, me voy a demorar unos minutos más y voy a ampliar acá para que ustedes lo tengan bien claro, para que digan, lo he explicado, perdón. Lo voy a explicar 80 veces para que quede bien claro, para que lo tengan presente al momento de ir al catálogo. Esta es un avance. Este que está acá va a ser, ¿qué cosa? El ángulo de posición. K-A-P-R. Ese era en la designación internacional nueva que había ahora. Bien, verán cuánto ha dado el fabricante. Ustedes van a decir, este es un inserto, por decir algo, D, quiere decir que tiene 55 grados. Si este es 93 grados, entonces, este ángulo que está acá, ¿cuánto va a valer? 93 más 55, 538, 148, ¿sí? Entonces van a tener 180 menos 148. 2, 7, 3, 0. 32 grados. O sea que acá les queda grado. Bien, lo que hay que tener en cuenta es qué ángulo, que eso lo van a sacar del plano de la pieza, qué ángulo tienen acá para saber si el inserto que van a elegir es D o si es V corta, que ese tiene 35 grados. Quiere decir que este ángulo, le voy a poner X, ese ángulo X me va a definir
cuál de los dos insertos seleccionar. Forma D o forma D. Forma V o forma D. ¿Está claro? ¿Se entendió bien esto? Sí, profe. Ven que lo único que estoy haciendo es siempre aplicando los criterios que me he demorado en explicar clases y clases, y siempre se aplica para unas formas o para otras formas. Profe, hay para Por un eso hay ángulo que X, tenerlos bien claros. hay para un ángulo X de 32, 33, digamos, 34. Sí, No, sería conveniente usar, se puede usar la B entonces. sí, hay que usar la B, exactamente. Si O sea, no, la podemos- otra no entra. Claro. Profe, ahí Sí. cuando usted, ese ángulo X que habla, tiene que ser menos de 32 grados, ¿cuánto sería la diferencia mínima cuánto sería el ángulo mínimo que tendría que haber entre el perfil y el inserto, la parte de atrás? Lo mínimo, 1 grado, por lo menos un grado tiene que quedar. Y si no hay algo estándar, y ahí hay que ir y decirle al fabricante, hágame uno especial para que lo pueda fabricar, para que pueda hacer esta pieza. Ok, gracias, ¿Se profe. dan cuenta? Si no lo encuentran en el catálogo, y no hay, y hay que hacerlo fabricar entonces. No está en un catálogo, entonces tengo que recurrir a un especial. En la empresa donde yo trabajo, hacemos esas cosas especiales. O sea, lo que no resuelven estos fabricantes que tienen todo en catálogo, eso fabricamos nosotros. Ahora, esos insertos, profe, si nosotros hablamos de un inserto que estaba al doble de lo que valía uno normal, uno para lo que era trabajo fino, a medida que estamos hablando de 4 veces el valor de uno normal, de Sí, 60 esa dólares. apreciación eso hay que tenerlo presente. Es decir, un inserto estándar vale 1, es probable que el especial, es seguro que el especial vale por lo menos el doble, por lo menos. Algunas veces no tanto, bueno, habrá que pedirle precio a los fabricantes de especiales a ver cuánto sale. Pero seguro que van a ser más caros que los estándares. Y eso, profe, teóricamente, o sea, todo esto se puede, digamos, definir siempre y cuando en el diseño de la pieza se tenga en consideración eso también, ¿o no? A menos que, bueno, a menos que no quede otra, que la pieza Sí, tiene señor. que tener ese La ángulo. pieza va a definir todas las herramientas que necesitan. Puede ser que todas sean estándar. En el caso de este curso que estamos haciendo acá, Informática 2, que fíjense que todo esto que estamos viendo es para saber responderle a los programas que hacen programas para máquinas de control numérico en forma automática, ¿no es cierto? Esto es para saber todos los criterios que hay que tener claro para responderle a los programas que hacen mecanizado. En lo general, en este curso, todos los perfiles, todo lo que vamos a dar, se soluciona con portainsertos que están y encima de los poquitos que han quedado en los catálogos que ustedes van a tener, de ahí se pueden seleccionar. No va a haber casos para que ustedes digan, no, tengo que buscar un especial. ¿Se entiende? Va a ser bastante simple. Lo que estamos tratando de que ustedes apliquen conceptos nada más. Bien. Continúo para terminar con esto de portainsertos de torneado interior. Después vuelven ustedes a mirar todo esto que muestra todas las placas,
vuelve a hacer la misma repetición de lo que pasaba para los portainsertos de torneado exterior, y esto es lo que quería mostrar acá, que cuando uno selecciona la barra de torneado interior, lo que tiene que mirar siempre es la relación que queda entre el diámetro de la barra y la longitud del voladizo de la barra. Acá está la barra sujetada con este soporte, la parte que queda en voladizo, la relación entonces entre esta longitud y el diámetro de la barra, esa relación, si es menor o igual que 4, se comporta como una barra rígida. Ahora, si esta relación ya es mayor que 4, empiezan a ser barras esbeltas, que no van a ser objetos de este curso. Bien, y va a ir cambiando el material con el cual uno tiene que seleccionar en el catálogo la barra de torneado interior. Voy a poner la proyección de todo esto. Fíjense que acá el fabricante, eso muestra un tipo de fijación. Acá el fabricante muestra lo general, los criterios generales que hay que tener en cuenta. Fíjense, utilizan barras de acero, que esto es lo que ustedes van a tener en este curso, solamente esto, barras de acero, hasta relaciones de 4. ¿Ven? La longitud de mecanizado que puede mecanizar máxima es 4 diámetros. Este es el diámetro de la barra, entran 4 diámetros, esa es la relación. Y a medida que van creciendo, va diciendo qué tipo de barra hay que utilizar. Pero estos no son casos que vamos a tener presentes para este curso. Pero sí hay que tener claro que en el torneado interior siempre hay que tener en cuenta cuál es la relación que entre el diámetro de la barra, de M le llaman este catálogo, y esta que es la longitud que tiene de voladizo. Esta relación, longitud y diámetro de la barra. Bien, si esta relación, dije, es menor o igual que 4, tenemos ese caso, utilizan barras de acero, que son las únicas que hay en los apuntes estos que tienen acá en este manual que les ha quedado como material de estudio. Bien, ¿alguna pregunta más? Porque con esto damos por terminado cuáles eran los criterios para seleccionar todas las herramientas. Lo próximo que es ya ir a mirar el manual en sí mismo, ya de selección. ¿Alguna pregunta para, si no borro esto, lo limpio? No, profe, no hay dudas. Bueno, bien, perfecto. Apago esto, vuelvo a mostrar. Fíjense que acá el fabricante muestra cuáles son, cómo están hechas estas barras que son antivibratorias, todo eso, pero no es lo que... Y acá vuelven a las codificaciones otra vez de que fue lo que yo mostré al principio, cuáles eran los nombres que quedaron al último en el apunte. Cómo se le ponía el nombre a los portainsertos de exterior y a los de interior. Bien, de esta forma hemos terminado de ver toda la parte más lerda del curso, porque
he dicho que todo lo que vimos en la parte de teoría es aplicable después en el fresado. Todo el tema ángulos, les pido que lo lean perfectamente bien. Me voy a ir con el apunte hacia el principio, donde empezamos. ¿Ves? Acá, recuerden que vimos el primero, que fue el ángulo de posición, y después empezamos a ver los ángulos de inclinación y desprendimiento. Después nos abrimos de todo esto, fuimos a los anexos y vimos toda la parte de los anexos. Le pido que lean bien todo esto para tener presente toda la información que van a tener que leer ya en el catálogo de selección de insertos y de portainsertos. Denme un segundo, voy a apagar este catálogo. Voy a abrir el catálogo de selección. Denme un segundo que lo abra, que ya llego. Bien, ahí están pudiendo visualizar la hoja de presentación del catálogo donde están ya directamente cuáles son las herramientas que uno selecciona. ¿Están pudiendo verlo bien al catálogo? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, la próxima clase vamos a ver cómo está armado este catálogo que ustedes ya podrán ir mirando, pero toda la parte teórica ya la tienen perfectamente explicada. Falta que ustedes la fijen para que cuando uno va al, fíjense que acá empiezan a ver toda la codificación de todos los tipos de insertos que hay, y cuando entren al catálogo de, fíjense, acá está mostrando qué tipos de portainsertos van a ver, miren toda la información que tienen estos catálogos, ¿ven? Para poderlos interpretar hay que tener claro cuáles eran los ángulos KPR, ángulo de posición, cuál es el ángulo de inclinación, cuál es el ángulo de inclinación y cuál es el ángulo de desprendimiento, que van a ser todas las informaciones que van a estar dadas en estos catálogos que hay que aprender a leerlos y después repasar todo esto. Bien. Dejamos acá hoy. Si hay alguna pregunta de lo que he estado explicando, me la hacen saber. Trataré de responderla. Y si no... Profe, la última. Me quedé con una duda. Sí, ¿cuál? Ahí estaba viendo el tema de los portainsertos. Sí, Y el, bueno, el proveedor o el fabricante. sí. Por el tema de la sujeción ¿uno queda atado al fabricante y pedir el inserto o puede usar otro inserto de otra marca con el porte inserto que tiene, digamos? ¿Es indistinto eso? Sí, en todos los insertos, en todas las formas que yo he estado mostrando acá, que son las formas ISO, uno puede comprar el inserto de un fabricante y ponerlo en el portainserto de otro fabricante. Hay algunas cosas, todo lo que van a ver en este curso es así. Es intercambiable entre los distintos fabricantes, pero hay algunos tipos de fijación y algunos tipos de insertos en la cuarta letra del código, en lo que dice la tipología del inserto, por ahí hay algunos que son específicos de un solo fabricante. Pero en lo general,
pasa lo que uno puede comprar el inserto en un fabricante, un proveedor A, y puede comprar el portainserto a un proveedor B, y se pueden montar uno en el otro. Perfecto, gracias, profe. Profe, Muy bien. usted dice uno puede comprar como un inserto ISO, puede comprar de un proveedor, de un fabricante y ponerlo en el otro, pero no cambia también en algunos, de un fabricante a otro la forma de la cabeza del tornillo de fijación en caso que lleve tornillo. Si son insertos ISOs, no cambian en esa parte. Algunos por ahí estoy diciendo, hay algunos que sí. No todos. En los generales de los ISO es válido lo que estoy diciendo. Hay algunos casos que ya no son tan ISO y se salen de esa nomenclatura los fabricantes para quedar cautivos como proveedores de portainserto e inserto para ese caso. ¿Se entiende, no? Okay, quiere decir que ellos dicen, ponemos esta característica muy específica que sirve para tales cosas, y dicen, son particulares de nuestra marca. Y si uno lo quiere usar, pero seguramente se puede resolver con algo más estándar. Profe, disculpe, yo tengo una duda con el tipo de torneado interior. Usted había elegido un inserto con un cierto ángulo y se había determinado un ángulo auxiliar, digamos, el que estábamos calculando. En uno de los cálculos usted se había equivocado y dijo que ese inserto no era posible para elegirlo para poder tornear. ¿Cómo determina usted si es correcto ese inserto para tornear o si está mal? No sé si llega a entender. Sí, tal cual lo que me pasó a mí. Supongamos que uno saca bien la cuenta. Lo fundamental es bien. Cuando uno hace bien la cuenta, mira y uno compara, dice, a ver, con la forma D me daba tal ángulo, me fijo en el plano de la pieza, no lo cubre, no lo puede hacer. Entonces me tengo que venir al inserto V corta, que es el otro más finito. ¿Te das cuenta? Así. Claro, ir mirando en el catálogo, por eso hay que más o menos conocer el catálogo, mirarlo varias veces para familiarizarse más o menos qué es lo que hay. Entonces uno dice, puedo usar esto, puedo usar este otro, y así es el procedimiento. Uno selecciona uno que le parece que va a andar y después se da cuenta, no, por esto no anda, elijo, tengo que cambiar todo, dejar todo y elegir otro. Supongamos que decidieron elegir un inserto D, pero después no encontraron un portainserto que les permita hacer la pieza. Por lo tanto, entonces después hay que dejar de rechazar toda esa selección, cambiar por un inserto B corta, elegir el rompeviruta, elegir la calidad, todo para el inserto B corta y buscar el portainserto para esa forma. Es un proceso iterativo lo que se hace siempre, de prueba y error. Bien, ahí me quedo más claro. Bien. Perfecto. Bueno, si hay más preguntas, me quedo respondiendo. Si no hay más preguntas, nos vemos la próxima clase. Bien, buenas noches entonces. Nos vemos. Gracias por haber estado tan atentos y participativos hoy. Buenas noches, profe. Buen fin de. Buen fin de, profe. Gracias. Que anden bien. Igualmente. Buenas noches, profe. Chao, chao. Hasta luego. Buenas noches, profe. Chao, buenas noches.